Buenas tardes a todos. Soy la doctora Patricia Bujasic, jefa del área de endoscopía respiratoria. También me desempeñé algunos años como coordinadora de la sección oncología torácica de ALAT y de la MR. Y vamos a tratar de resumir en pocos minutos lo más importante de cáncer de pulmón. Y yo creo que es una de las patologías más fascinantes porque realmente si algo ha cambiado en los últimos 10 años es la posibilidad terapéutica en el cáncer de pulmón. Finalmente vamos a tratar de ver algunos casos clínicos para que ustedes vean de qué modo uno se puede ubicar muy rápidamente en cáncer de pulmón y llegar a un adecuado tratamiento. Yo creo que ustedes tienen suerte, porque desde que yo me recibí debe ser efectivamente la 7ª clasificación de cáncer de pulmón, porque la primera surgió por el año 1997, cuando nuestros amigos de la Mayo Clinic decidieron que debían estadificar el cáncer de pulmón según sus propios pacientes en un solo centro. Y bueno, dijeron algunas cosas que todavía aún hoy tienen validez, pero a lo largo de los años la clasificación de cáncer de pulmón pasó de ser de un solo centro a ser multicéntrica y a estar involucradas un montón de partes del mundo en ese tipo de clasificación. Hasta el año 2009-2010, la 7ª clasificación de cáncer de pulmón agrupó pacientes retrospectivamente de diferentes partes del mundo. Y finalmente, a través de la International Association of Study of Lung Cancer, en el año 2009 se propuso una estadificación prospectiva, que es la 8ª clasificación, de la cual nos vamos a referir muy por encima, pero es importante que ustedes entiendan el significado de esta nueva clasificación. ¿Y por qué nos importa tanto la estadificación correcta en cáncer de pulmón? Porque es la única manera de acceder a un mejor tratamiento. Como yo les decía hace un rato, hasta el año 2010 y hasta la 7ª edición de la clasificación TNM de cáncer de pulmón, todo esto se basaba en bases de datos retrospectivas, desde luego multicéntricas de diferentes partes del mundo, etc., pero al fin y al cabo bases de datos retrospectivas. Y cuando uno toma datos de esas bases, se da cuenta de un montón de cosas que quizá valió la pena analizar, pero que no se cuentan con registros adecuados. Justamente por eso, a partir del 2009, hay una convocatoria internacional al registro prospectivo. Entonces, una vez más, hasta la 7ª clasificación, y con un número muy interesante, ya en la 7ª de 80.000 pacientes, se estaba trabajando aún en bases de datos retrospectivas. En cambio, en la 8ª clasificación, la base fue prospectiva, se reunieron casi 100.000 pacientes, de los cuales 77.000 fueron cánceres de células no pequeñas, y a partir del 2015 comenzaron a darse algunos preliminares de esta nueva clasificación que ya entró en vigencia el año pasado. Sin embargo, no se preocupen, dado que los libros de texto solamente tienen hasta la 7ª clasificación, esa es la que nosotros vamos a considerar en este momento. Pero sin embargo, les voy a contar algunas de las novedades de la nueva clasificación. Justamente, lo importante de los nuevos tiempos en cáncer de pulmón tiene que ver básicamente con 3 cosas. Con el verdadero tamaño del T, es decir, no es lo mismo tener 2 centímetros que tener 2 centímetros y medio, no es lo mismo tener 3 centímetros que 3,5. La otra cosa es el hallazgo de que no es lo mismo tener un solo N2 que tener múltiples N2, y por otra parte, el tipo de metástasis y su localización. Es decir, que hay distintos puntos a analizar en el T, en el N y en el M en la nueva clasificación. Sin embargo, voy a tratar de darles algunos tips que en definitiva tienen que ver, aunque ustedes no lo crean, con la vieja clasificación del año 97, y que yo diría que es el core de la clasificación, entender realmente lo que es el M. Es decir, todos estos grupos
mediastínicos ganglionares, mediastínicos ciliares, intralobares, etc. Entonces, supongamos lo siguiente. Supongamos que tenemos un cáncer de pulmón del lado izquierdo del pulmón, o del lado izquierdo de la pantalla, donde yo les estoy señalando. Para mí, N1 van a ser todos los ganglios iliares homolaterales, iliares, que van a incluir a los ganglios intralobares, a los ganglios lobares y a los ganglios segmentarios. Esto para mí va a ser N1 en mi tumor del lado izquierdo del pulmón. N2 van a ser los ganglios mediastinales homolaterales al pulmón, incluyendo siempre a los subcarinales, que es el famoso grupo 7. No importa, los números de los grupos no tienen que saberlos, pero siempre sepan que el grupo subcarinal va a ser N2, no importa de qué lado esté el cáncer de pulmón. Motivo: la enorme variabilidad anatómica que existe en el drenaje de ambos pulmones. Y N3, finalmente, van a ser los ganglios mediastinales contralaterales, incluyendo a los ganglios supraclaviculares, que en este esquema no aparecen. Entonces, N1, iliar homolateral, N2, mediastinal homolateral, incluyendo al grupo subcarinal, y N3, mediastinal contralateral, incluyendo supraclaviculares. Todo esto tiene una crucial importancia, porque hasta N2 inclusive, los tumores pueden ser quirúrgicos o potencialmente quirúrgicos. En cambio, N3 nunca va a ser quirúrgico. Primera gran diferencia de este core de la clasificación, yo diría clásica, que ya existe desde el año 97. Esta es una clasificación cualquiera, ya sinceramente no recuerdo si era la tercera o la cuarta, no importa. Los estadios de cáncer de pulmón, habría una pequeña línea imaginaria que separa el estadio 3A y todos los estadios menores y el 3B y el 4. Motivo y regla mnemotécnica al fin. Todo lo que sea 3A o menos es quirúrgico o potencialmente quirúrgico. Todo lo que es 3B o más nunca va a ser quirúrgico. Otra regla mnemotécnica para pensar en este momento. Supongamos en esta clasificación, que como les decía ya no recuerdo si es la tercera o la cuarta, no importa. El estadio 1 es el N0, el estadio 2 es el N1 y el estadio 3A, que es el verdadero estadio 3, es el N2. Tal es así que históricamente hablábamos muchas veces de enfermedad N2 refiriéndonos en verdaderamente al estadio 3A. Si ustedes miran un poco bien, digan, pero acá parece haber un error. ¿Cómo es posible que en el estadio 3A yo tenga la probabilidad de un N1, por ejemplo? O en el estadio 2B tenga la probabilidad de un N0. Entonces, esta regla que nos estamos tratando de aprender no sería real. Yo les digo que sí, que sigue siendo real. Y la repito nuevamente, estadio 1 es el N0, estadio 2 es el N1, y el estadio 3A, que es el verdadero estadio 3, es el N2. Porque es muy raro que un enorme tumor como T3 se presente sin ganglios positivos o solamente con ganglios iliares, como sería el N1. De tal manera que si bien la posibilidad existe, es sumamente improbable. Esta es la séptima clasificación, la que ustedes, y estas en sombreaditos son algunas de las cosas que cambian a la octava, que para el caso de esta presentación no vamos a discutir. Lo importante es poder diferenciar algunas cosas de esta clasificación. El T1 es aquel tumor pequeño rodeado de parénquima pulmonar sano, menor de 3 centímetros, que será T1A, T1B, y en la octava T1C de acuerdo estrictamente a los centímetros, pero no importa. El T1 es el tumor pequeño
menos de 3 centímetros, rodeado de parénquima pulmonar sano. El T4, en contraposición, es aquel tumor no resecable, ya sea porque invade estructuras no resecables o porque tengo más de un nódulo. Cuando digo estructuras no resecables, tenemos que pensar en aquellas estructuras imposibles de resecar, como ser corazón, grandes vasos, adventicia, carina, tráquea y más recientemente también diafragma. Pero no importa. Esas son las estructuras que no podemos resecar de la misma manera que un cuerpo vertebral. Y ustedes me dirían, pero bueno, un cuerpo vertebral yo lo puedo sacar estrictamente, le puedo poner un material de relleno a esa vértebra para que no colapse. Sí, pero ustedes saben que dentro de los huesos está médula ósea. Entonces, ¿qué sentido tendría operar un tumor con invasión vertebral cuando está comprometida ni más ni menos que la médula ósea? Bien. Entonces, ¿cuál es la importancia de estos estadios? La importancia tiene que ver con que la sobrevida es diametralmente diferente según el estadio, según el 1A y el 4. Fíjense que la probabilidad de sobrevida a 5 años de un estadio 4, y acá de acuerdo a si la estadificación fue clínica o la estadificación quirúrgica, es en promedio un 5%. Mientras que la sobrevida en un estadio 1 operado llega al 73% e incluso más, incluso al 90%, según últimos datos de un paper muy renombrado del New England. Vamos a ver entonces cómo estudiamos un cáncer de pulmón. Esta diapositiva está sacada del Harrison, así que yo les aconsejo fuertemente que lean Harrison en cáncer de pulmón porque realmente está muy bien. Entonces nosotros podemos, esto que parece difícil en realidad no lo es, podemos sospechar un cáncer de pulmón por una radiografía de tórax, por una tomografía, porque se trata de una persona con un importante pretest para cáncer de pulmón, es un fumador, etcétera, etcétera, porque le hicimos un PET, o porque está en un programa de cesación tabáquica. Ahí lo sospechamos. En líneas generales, pocos cánceres son tan traicioneros, diría yo, como el cáncer de pulmón. Cuando un cáncer de pulmón presenta síntomas, ustedes firmen que ese cáncer de pulmón está en un estadio avanzado. Pero debemos llegar al diagnóstico de ese cáncer por diferentes procedimientos. Podemos llegar al diagnóstico por broncoscopía, por una punción percutánea, por una videotoracoscopía o por una toracotomía. Tenemos que llegar al diagnóstico. Y acá básicamente vamos a tener dos grandes grupos: el carcinoma de células pequeñas y el carcinoma de células no pequeñas. Cuando yo estudiaba, acá terminaba la historia, era importante saber si era de células pequeñas o no pequeñas, pero hoy la cosa ha cambiado muchísimo más, porque no solamente tenemos que saber si se trata de un carcinoma de células no pequeñas, sino que además tenemos que tener la inmunohistoquímica para saber qué tipo de cáncer se trata y mucho más aún, datos de biología molecular. Pero vamos a nuestro esquema. Estamos ante un cáncer de pulmón de células pequeñas, entonces habrá que estadificarlo con una resonancia o con un PET scan o hacer una biopsia si es necesario. Y básicamente voy a estar en dos situaciones. O se trata de una enfermedad limitada o se trata de una enfermedad avanzada. Cuando digo limitada me refiero limitada a tórax. En ese caso, el tratamiento es radioquimioterapia, salvo algún estadio inicial muy particular y muy discutido. Y en el caso de que sea una enfermedad extendida, vamos a quimioterapia. Cuando nos encontramos con un cáncer de células no pequeñas, tenemos que estadificarlo. Ustedes recuerdan que hace un rato yo decía que el verdadero core de la clasificación TNM era el N, y es así. Uno tiene que, por mediastinoscopía o por otros métodos, decidir si estamos ante una enfermedad localmente avanzada o no lo estamos. Y entonces de ahí van a salir estas cuatro posibilidades. O estamos en un estadio 1 y 2, en criollo, N1 o N0, en cuyo caso el tratamiento estándar va a ser cirugía y solo muy seleccionadamente en un caso de estadio 2
podemos ir a la quimioterapia adyuvante, o estamos ante una enfermedad más avanzada, N2 en adelante. Y el N2 va a ser, como sabíamos anteriormente, el estadio 3. Pero el estadio 3 se divide en 3A y 3B. Y nada hay más diferente que el estadio 3A con el estadio 3B. Tal es así que a uno se lo considera potencialmente resecable y al otro se lo considera irresecable, más parecido al estadio 4. ¿Y de qué se trata esto? Es muy simple. Cuando nosotros tenemos un N2 positivo, el tratamiento de elección para ese N2 va a ser lo que llamamos quimioterapia neoadyuvante. Y solo puede ser seguida de cirugía en el caso de que se trate de un estadio ganglionar que retrogradó con la quimioterapia. En cambio, el estadio 3B, o llamado irresecable, directamente va a ir a quimioterapia y a radioterapia concomitante porque ya incluye el N3 y sabíamos desde un principio que el N3 no era factible de ser tratado quirúrgicamente. Nuevamente, y dicho de otro modo, en la clasificación, en la séptima clasificación, también justamente se considera como enfermedad localmente avanzada al estadio 2B y al 3A y como enfermedad avanzada al 3B y al 4. Y si ustedes recuerdan, esto sale claramente de cuando hablábamos de que hasta el N2 estábamos en un estadio 3A y un N3 en el estadio 3B. Vamos a ver si podemos entender algunos casos, porque a veces con los casos es bastante más fácil ubicarnos. Tenemos una paciente de sexo femenino de 56 años que consultó por presentar disnea, pérdida de apetito y astenia de 2 meses de evolución. Como antecedentes, enfisema y diabetes, por lo cual recibía una hipoglucemia anteoral, la glibenclamida y formoterol. Ex-tabaquista de 60 PAC-IR. Al examen físico estaba adelgazada, tenía signos vitales normales, tenía disminución del murmullo vesicular en ambos campos pulmonares. Aunque parezca mentira, hasta acá yo ya puedo decir algo. Parecería que estamos en la clase de cáncer de pulmón, de modo que probablemente esta señora tenga un cáncer de pulmón. Entonces, si yo preguntara al auditorio si estoy pensando en un cáncer de pulmón avanzado o inicial, simplemente por los síntomas generales que tiene esta paciente, pérdida de apetito, disnea, astenia, pérdida de peso, etcétera, adelgazada, yo ya tengo la obligación de pensar en un estadio avanzado de cáncer de pulmón. Le hacemos una radiografía de tórax y nos encontramos con una enorme masa polilobulada iliar derecha. Fíjense que en pocas palabras uno pudo definir esa imagen. No está calcificada, es una masa porque mide más de 3 centímetros, está en campo medio, pero francamente tiene una disposición iliar, es decir, cerca del ilio, y parece polilobulada. Si hubiéramos observado quizá con un poquito más de atención, se vería que hay una leve desviación traqueal a la derecha y una desviación y un estrechamiento de la tráquea en su tercio inferior. Si nos planteáramos como diagnósticos diferenciales, ¿qué podríamos pensar? Desde ya que el primer diagnóstico que nos viene a la cabeza es que esto se trata de un carcinoma broncogénico, pero yo creo que a nadie se le ocurriría pensar que esto puede ser una neumonía porque no tiene broncograma aéreo, porque si bien no respeta una topografía lobar ni segmentaria, pero bueno, claramente no se trata de un compromiso de espacio aéreo como sería una neumonía. Un adenoma endobronquial, un tumor benigno, y yo creo que sería muy difícil con esa imagen, porque un adenoma es un tumor endobronquial que crece dentro de la luz, de modo que probablemente el signo radiológico más frecuente que uno tendría en un adenoma sería una atelectasia o simplemente nada. ¿Puede ser esto una enfermedad granulomatosa? Y la verdad que es difícil pensar en un granuloma de ese tamaño, además un granuloma que no esté calcificado, de modo que esto se aleja bastante.
Y si alguno me pregunta si esto podría ser un sarcoma primario de pulmón, yo creo que la respuesta es sí. Ahora, ¿es probable que esto sea? No, la verdad que es sumamente improbable, es un tumor rarísimo, y entonces lo que uno se vería obligado a pensar es en el diagnóstico en el que seguramente todos ustedes pensaron, y que esto es un carcinoma broncogénico. A esta señora se le hizo una tomografía, lamentablemente no la tengo, es un caso viejo. Se observa la misma masa pulmonar, comprometiendo al bronquio fuente derecho, adenopatías mediastinales, bilaterales, subcarinales y desplazamiento traqueal con tráquea en vaina de sable. La pregunta es, si yo tengo adenopatías mediastinales bilaterales, ¿en qué N estamos? Bilaterales, de ambos lados. Sí, seguramente estamos ante un N3. Entonces, ¿qué procedimiento diagnóstico elegiríamos para nuestra paciente? Y yo creo que probablemente con una lesión central, como en este caso una lesión periliar, yo creo que la broncoscopía con VAL y biopsia sería el procedimiento indicado. Y acá me vale la pena una reflexión. Todo lo que tenga que ver con lesiones centrales, es decir, aquellas que están cerca de los bronquios, broncocéntricas, si ustedes quieren, el rédito de la broncoscopía es altísimo, más del 90 o del 95%. De modo que el procedimiento indicado, en este caso, yo creo que sería indiscutiblemente una broncoscopía. Y antes de contarles lo que dio la broncoscopía, les cuento que en realidad la broncoscopía la decidimos no solamente para tratar de hacer el diagnóstico, con mucha más probabilidad en este caso, sino también para estadificar el cáncer de pulmón. Porque como ustedes saben, o como ustedes van a terminar leyendo en la clasificación, no es lo mismo que un tumor invada carina que no la invada, que un tumor invada un bronquio fuente que no lo invada. El estadio T va a variar muchísimo. En la broncoscopía se observó una compresión extrínseca traqueal con mucosa normal, carina engrosada, fija en ambas vertientes, estenosis del bronquio fuente derecho, y se le hizo una biopsia directa. La pregunta que sigue yo creo que un poco ya la contestamos antes cuando hablamos que si tenía adenopatías mediastinales bilaterales y esto era un N3, la única posibilidad que existe para esta paciente es estar o en un estadio 3B o en un estadio 4. ¿Y de qué va a depender que esté en uno o en otro estadio? Va a depender de la presencia o no de metástasis. Y si pusiéramos esta imagen del otro lado, esto sería más o menos el cáncer de nuestra paciente, con ganglios positivos de ambos lados del mediastino, lo cual configura el N3, y en este caso, no en el de nuestra paciente, pero en este caso T4, por compromiso de estructuras mediastinales y pericárdicas. Y fíjense, esta es la vieja clasificación del año 97, sacada de un artículo clásico del CHEST del año 86. Fíjense ustedes que si bien hay muchas cosas que han variado en cáncer de pulmón, muchas cosas de las que se dijeron en la primera clasificación siguen siendo válidas hoy en día. En este caso de nuestra paciente fue informada como un epitelio escamoso estratificado con leve pérdida de la arquitectura, núcleos hipercromáticos, citoplasma eosinófilo, perlas de queratina y puentes intercelulares. Y obviamente nuestra paciente seguramente tenía un carcinoma epidermoide bien diferenciado por el tema de las perlas córneas. ¿Qué tratamiento considera que corresponde a esta paciente? Recuerden el N3. Recuerden que esta paciente no va a ser quirúrgica nunca. Entonces, el tratamiento es quimio y radioterapia. Nunca, aunque los ganglios mediastinales se vuelvan más pequeños o lo que sea, nunca va a ser candidata a cirugía porque esto es un N3 inicial. De modo que el tratamiento es radio y quimioterapia de manera sucesiva o concomitante. En este caso es un caso viejo, se decidió iniciar tratamiento con radioterapia y luego se continuó con quimio, con lo cual se redujo la masa pulmonar. Hoy no haríamos radioterapia de inicio, seguramente haríamos quimioterapia, seguramente buscaríamos marcadores tumorales para ver si es factible de algún otro tipo de tratamiento dirigido.
Otro caso completamente diferente, alguien de sexo masculino de 45 años de edad, que consulta por tos de más de 3 meses de evolución con expectoración mucoporulenta, ocasionalmente con esputo hemoctoico, que refiere que había respondido en forma favorable al curso de 10 días de antibiótico y después volvía otra vez con síntomas. Es decir, simplificando, probablemente un cuadro de bronquitis de más de 3 meses de evolución que va y viene con respecto a un tratamiento antibiótico. Obviamente hacemos un interrogatorio, pero acá seguramente indicaríamos una radiografía de tórax como primera medida. Sigamos un poco, este señor, fumador importante de 60 paquier, no tenía ningún síntoma, no tenía pérdida de peso, no tenía apenas una sensación de ardor en epigastrio, el examen físico era esencialmente normal, no tenía adenopatías, le hacen esta radiografía y luego se realizó una tomografía de tórax. Fíjense que en esa radiografía ya aparece un pequeño nódulo en el lóbulo superior izquierdo que cuando hacemos la tomografía realmente queda claro que se trata de un nódulo alrededor de 1 centímetro de diámetro, no calcificado y yo diría bastante periférico. Nuevamente nos planteábamos qué diagnósticos diferenciales haríamos en este caso. Yo creo que me plantearía la pregunta de otra forma. Yo me plantearía ante este caso, ¿cuál es la probabilidad de que una lesión de esta envergadura, cercana al centímetro, quizá 1 centímetro, 1,2 cm, sea una lesión maligna en alguien de 45 años, fumador importante? La respuesta es que está alrededor, un poco menos del 50% de estas lesiones son malignas, un poco menos por la edad. Existen tablas probabilísticas para saber exactamente cuál es la probabilidad de malignidad, es decir, cuál es el pretest de malignidad en este paciente, que seguramente sería más alto si este señor en lugar de 45 años tuviera 65. Seguramente ahí estaríamos cerca del 60%. En el caso de nuestro paciente, estamos alrededor del 40-45%. Señoras y señores, la probabilidad es alta. El pretest, aún teniendo 45 años, es alto. Por mucho menos se saca un nódulo de mama. De modo que, ¿qué estudio le indicaría a este paciente? Y acá la cosa es un poquito más interesante para discutir. Muchos dirían quizá que una punción transtorácica tenga un rendimiento más alto que el de una broncoscopía convencional, dado que la lesión es pequeña, dado que la lesión es periférica, y están en lo cierto. Sin embargo, yo creo que probablemente el mejor lugar donde puede estar un nódulo pulmonar solitario en un paciente fumador de esta edad y con este pretest es en la mesa de un cirujano, es decir, que uno haría biopsia quirúrgica de la lesión. Pero lo que sí indicaría previamente a hacer la biopsia quirúrgica es hacer una broncoscopía. Si ustedes recuerdan, hace un rato dijimos que la broncoscopía no solamente es importante en el diagnóstico, sino también en la estadificación del cáncer de pulmón. No es lo mismo este nódulo pulmonar con una lesión carinal o en el bronquio fuente derecho que este nódulo pulmonar como única lesión con una broncoscopía normal. En un caso estamos hablando de T1, en otro caso estamos hablando de T3 o de T4, simplemente por la estadificación endoscópica. En este caso, una broncoscopía no mostró lesión endobronquial, el VAL y la biopsia transbronquial fueron negativas, por lo cual se realizó una biopsia quirúrgica de la lesión. La anatomía patológica informó, en este caso, adenocarcinoma pobremente diferenciado. Entonces, conocido el diagnóstico histológico, ¿cuál creen ustedes que es la conducta en este caso? Obviamente, a los fines de la presentación la dividimos, pero en realidad en el momento en que uno decidió que iba a hacer una biopsia quirúrgica, uno tenía ya en claro cuál era la probabilidad terapéutica. Y la respuesta es mediastinoscopía y resección del lóbulo. Hoy por hoy, 2020, en medio de la pandemia, la resección lobular, o sea, la resección de un lóbulo, es la cirugía oncológica
indicada para T1. Esto va a cambiar y está cambiando en los próximos años, tendiendo a resecciones más pequeñas, a resecciones sublobares en vez de lobares. Pero hoy, en este momento, la resección del lóbulo es el tratamiento de elección, por supuesto con exploración del mediastino, porque puede ser que nosotros no hayamos visto un ganglio en la tomografía o la tomografía no lo mostró porque era muy pequeño y resultar positivo. Entonces, de pasar de tener N0, podemos tener una estadificación quirúrgica basada en N1 por la mediastinoscopía hecha a este paciente. Bueno, acá parece fácil, ¿verdad? El estadio en que se encuentra este paciente definitivamente va a ser un estadio 1 y va a ser un estadio 1A o 1B de acuerdo al tamaño del tumor. Si tiene, en este caso para la séptima clasificación, menos de 2 centímetros, y ese es el punto, va a ser un estadio 1A, porque para la séptima clasificación el estadio 1B está entre 2 y 3 centímetros del tamaño del T. Y nuevamente los traigo a ese chest del año 96 y fíjense que poco ha cambiado en el estadio 1A, en este caso, de la vieja clasificación del año 1997. De modo que algunas cosas que son viejas, en realidad uno debería llamarlas clásicas porque todavía tienen cierta actualidad. Bueno, ahora la pregunta, ¿qué aconsejaríamos realizar luego de la cirugía a este paciente? Observación, abandono del hábito tabáquico, radioterapia, quimioterapia adyuvante. Lo único que ha demostrado efectividad actualmente en estadio 1A del cáncer de pulmón es el abandono del hábito tabáquico. Abandonar el tabaquismo, ya sea antes del diagnóstico, en el momento del diagnóstico o posteriormente al diagnóstico, es lo único que tiene algún tipo de incidencia en sobrevida. Existen algunos trials actualmente en los cuales con grupos controles se están viendo si la terapia adyuvante, es decir, posterior a la cirugía, tendría alguna utilidad. No hay respuesta aún para eso. Vamos a otro caso. Un paciente que es traído a la consulta por hemóptisis, se le realiza una radiografía de tórax que es reportada como normal. Y yo me preguntaría cuántos de ustedes vieron que existe algo diferente en el vértice pulmonar derecho. Efectivamente, no nos damos cuenta si no miramos ambos campos superiores al mismo tiempo y ahí es evidente esta lesión. El tumor de Pancoast, el tumor del vértice pulmonar, fíjense que esta persona había sido traída con dolor torácico, afecta precozmente raíces del plexo braquial e inclusive raíces del simpático cervical. Fíjense, este tumor de Pancoast librado a su evolución 2 años más tarde. Incomprensible, ¿verdad? Y ahí la importancia de ver bien una radiografía de tórax. Otro caso, placa bastante fea, sin embargo nos va a permitir sacar algunas cosas. Sexo masculino, 67 años de edad, disnea, tos, expectoración, obstrucción moderada. Vemos una asimetría importante entre ambos semitórax, vemos la columna prácticamente desnuda y vemos que todo el mediastino está traccionado hacia la izquierda. Acá pueden ocurrir dos cosas, o tengo un enorme neumotórax que está tirando todo el mediastino para acá, o tengo algo que desde acá me atrae el mediastino hacia este lado. Y si nos fijamos bien, acá hay dos rayitas que hablan del colapso del lóbulo inferior. La placa es mala, sin embargo, esto lo podemos ver. Y recuerden que con el lóbulo inferior, que normalmente se proyectaría así, como si fuera un abanico, se pliega sobre el ilio y esta es la imagen de atelectasia del lóbulo inferior. Obviamente en este caso estaría indicada una broncoscopía como primer procedimiento, ya que una atelectasia en este caso podría implicar una lesión endobronquial. Esta es la tomografía
y en este caso se trató de un carcinoma epidermoide. Otra situación, paciente de 65 años con síndrome febril, tos, expectoración mucopurulenta, tabaquista, una lesión cavitada casi en el ilio izquierdo, que tiene una cosa muy interesante acá, tiene un nivel hidroaéreo. Quiere decir que esto tiene comunicación bronquial en algún punto. Si lo acostamos se pierde ese nivel hidroaéreo. Bien. Bueno, uno se plantearía, entre otras cosas, el diagnóstico de cáncer de pulmón. Y se trató en este caso de un carcinoma epidermoide. Otro caso, mujer de 67 años que consulta por tos, expectoración mucosa, y resulta que tiene esta placa con opacidades de espacio aéreo en ambos campos pulmonares. Tiene disnea leve, fue tratada con broncodilatadores sin demasiada respuesta, y esto se trató de un carcinoma bronquiolo-alveolar, en este caso multicéntrico. Esta es la imagen tomográfica donde se veía claramente la situación de consolidación con áreas francamente consolidadas, con broncograma aéreo, áreas de ocupación alveolar y áreas de ocupación alveolar más tenues, llamadas vidrio esmerilado o vidrio despulido, como les gusta. Bueno, no demasiado más. Yo quiero que ustedes vayan al Harrison, lean Cáncer de pulmón del Harrison. Yo no me detuve en la clasificación, lo que sí me detuve en pararnos frente a un paciente en 2 o 3 situaciones completamente diferentes. Recuerden lo que hablamos de la clasificación TNM, de la importancia del tamaño del T, de lo que implicaba el N, el verdadero core, el verdadero corazón de la clasificación, y, por supuesto, las metástasis que hoy por hoy tienen otro tipo de tratamiento. Nada más y gracias.